Evangelio de Marcos, capítulo 15, desde el verso 15 hasta el 32. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Verso 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Acompáñame una vez más en oración delante del Señor. Señor, una vez más venimos delante de ti, clamando, Señor, por tu ayuda, por tu oportuno socorro. Señor, este es tu pueblo. Tú eres, Señor, el buen pastor que alimenta a tu pueblo. Aliméntanos por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, al ver la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Danos, oh Señor, la capacidad de poder responder en obediencia, en sujeción, en gratitud ante los sacrificios de Cristo en la cruz del Calvario. Te suplicamos también que salves a aquellos que van camino a la condenación eterna. Háblanos, oh Señor, necesitamos tu palabra en este día, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Uno de los grandes retos que pudieran tener, o de las presiones que pudieran tener los predicadores, es tratar de ser relevantes, buscar temas que puedan cautivar al auditorio, predicar quizás un mensaje de interés que esté acorde con un tema de impacto social, que tenga quizás una implicación familiar o económica. ¿Cómo enfrentar la crisis migratoria que vive el mundo? ¿Cómo solucionar el problema del hambre que arropa muchas áreas a nivel mundial? ¿Cómo erradicar la violencia que nos afecta? Quizás, ¿qué hacer ante una nueva pandemia, una ola de coronavirus o de cualquier otra enfermedad? Otros quizás anhelen que se les diga cómo ser exitosos en 5 pasos. Cómo obtener la felicidad en un mundo de tanto sufrimiento. Y a mí me llama la atención porque ese deseo del ser humano o esa presión hacia los predicadores no es nueva. Hace 2000 años
Un predicador llamado Pablo habló de esto en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 24. Y este dijo que los judíos les encantan las señales. Los judíos les anhelan las señales, ver los prodigios, los milagros, como decía la lucha de Jack Veneno, los que tienen más edad. Hombres por los aires, saltos mortales, hombres por los aires. Pero había otro grupo, los griegos, les encantaba la sabiduría, la oratoria. ¿Qué predicaba Pablo? Cristo y este crucificado. Aún en medio de las presiones que tenía el apóstol Pablo, aún en medio de esas demandas de los corintios, Pablo predicaba a Cristo y este crucificado. ¿Y cuál era el resultado? Ciertamente para los judíos era tropezadero, y para los griegos Cristo en la cruz clavado era una locura. Aquel que no pudo salvarse a sí mismo, ¿cómo es que tú me estás diciendo que es Dios encarnado? ¿Y cuál es el resultado de su predicación, hermanos? La predicación de Cristo crucificado, tanto para judíos como para griegos llamados por Dios, la salvación. Para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios para salvación. Justamente este es el tema que nosotros vamos a estar abordando. La crucifixión de Cristo, la cruz de Cristo, la crucifixión del gran Rey, poder y sabiduría de Dios para salvar a los pecadores. La cruz de Cristo, poder y sabiduría de Dios para salvar a los pecadores. Permítame poner este pasaje en su contexto. Ya Jesús ha sido enjuiciado. El Sanedrín lo ha enjuiciado, lo ha declarado culpable, digno de condenación. Pilato lo han llevado delante de Pilato, acusándolo de revoltoso, acusándolo de que él está levantando revueltas contra el imperio. Pilato no ve nada malo en Jesús digno de ser condenado. Lo envía a Herodes, que está en Jerusalén, quizás con la esperanza de que Herodes le librara de la responsabilidad. Herodes le viste de púrpura, lo azota y lo manda nueva vez delante de Pilato, para que Pilato siga el proceso de la crucifixión. Y es con esto en mente, en el versículo 15, que se nos dice que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y le entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. La multitud clamó, incentivada por los maestros, por los fariseos: suéltanos a Barrabás y crucifica a Cristo. ¿Qué ocurrió? Los soldados entonces, ahora entran los soldados romanos a castigar una vez más a Jesús. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura, poniéndole una corona de espinas, y comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Aquí vemos, hermanos, las burlas de los soldados. Primeramente, Jesús fue flagelado, puesto sobre un madero hacia adelante, con la espalda descubierta, golpeado con un instrumento llamado flagelo, que, como habíamos hablado con anterioridad, tenía unos flecos de cuero, en las puntas le ponían huesecillos o pedazos de metal. Era tan severos los azotes que muchas veces personas sentenciadas a la crucifixión no sobrevivían la flagelación. Eran asesinados con los azotes. Después de ser golpeado, entonces ahora viene la burla de los soldados, el vituperio de los soldados romanos. Están en Jerusalén y estos soldados lo llevan delante del palacio, en el pretorio, y comienza la burla. Si tú eres un rey, tú necesitas una túnica real. Vamos a ponerle una túnica real.
Pero como tú eres un rey, tú necesitas también tener una corona. Los reyes tienen que tener una corona. Y es ahí donde dice el texto que ellos le coronaron poniéndole una corona de espinas. Buscaron espinas y rápidamente tejieron una corona y la pusieron en la cabeza de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Espinas afiladas, presionando sobre su cabeza. Pero no solamente eso, si tú eres un rey victorioso, tú tienes que tener personas que te adoren. Tú tienes que tener personas que victoreen. ¿Y qué hicieron? Se postraron delante de él de manera burlona. Salve el rey de los judíos. Ellos estaban acostumbrados a victoriar al César. Salve el César. Gloria en las alturas. El César es Dios, que nos ha dado victoria, que nos ha dado riqueza. Ellos están haciendo lo propio con Jesús, pero de una manera burlona. Burlándose, victoriando al rey de los judíos. Pero el rey necesita un cetro. Que ellos hicieron, buscaron un garrote, un cetro, y golpeaban a Jesús en la cabeza. Le adoraron, le escupieron, le maltrataron, burlándose de él. Y finalmente, cuando se cansaron de todos estos vituperios, cuando se cansaron de todas estas burlas hacia Jesús, siguieron con el plan de crucificarle. Hermanos, una y otra vez hay una pregunta que debe estar redundando en nuestra mente. ¿Por qué Jesús está en esta condición? ¿Por qué Cristo está ante esta vergüenza? ¿Por qué Cristo está sufriendo el vituperio? Y hay una sola respuesta: para salvarte a ti, para salvarme a mí. Por nuestros pecados, para que nosotros podamos hoy tener paz para con Dios. Hace algunos días trascendió en la prensa una noticia trágica. Estaban atracando a una familia y de paso había un delivery llevando una mercancía. Y trataron de quitarle el celular y mataron al delivery. Y quizás uno puede decir, wow, mal momento para llevar este mensaje, este delivery. Para muchas personas pueden ver a Jesús y pensar que quizás Jesús estaba en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado, siendo tratado mal por las personas inadecuadas. Pero nosotros vemos el plan de redención y sabemos que era el designio de Dios que Cristo sufriera por los pecadores. Esa corona de espinas. Nosotros vemos en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 18, el juicio de Dios para la tierra, fruto del pecado de Adán. ¿Cuál fue? La tierra que gustosamente florece, la tierra que gustosamente te provee el alimento de manera natural, ahora no va a ser así, fruto del pecado. Cardos y espinas te va a producir. Ahora vemos a Cristo con una corona de espinas, llevando la maldición del pecado que nosotros merecíamos. Pero al mismo tiempo, me llama la atención, hermanos, que ellos están haciendo todas las cosas que el ser humano debe hacer. Todas las cosas que Dios demanda que el ser humano haga delante de Jesucristo. Le están victoriando, le están adorando, le están vistiendo como un rey, le están reconociendo, pero lo están haciendo por envidia, lo están haciendo por odio, lo están haciendo de burla. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? Muchas personas ven a Jesús como un personaje tierno, Jesús el simpático, Jesús el agradable, Jesús el que me saca de mis dificultades. Estas personas ven a Jesús como un entretenimiento más, como una burla. Jesús es el rey que merece ser adorado. Jesús es el que gobierna todas las cosas. Pero al mismo tiempo, muchos se avergonzaban de Jesús al ver estos padecimientos.
al ver los sufrimientos de Cristo, huyeron avergonzados. Y sabes que con mucha frecuencia nosotros nos avergonzamos de Cristo. En un mundo lleno de intelectuales, seguimos proclamando la misma verdad que salva: Cristo Jesús, el Mesías, Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, Pablo le escribe a su hijo Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8. Le dice: Timoteo, no te avergüences de Cristo, no te avergüences de proclamar a Cristo, no te avergüences de mí, preso suyo, no te avergüences de los padecimientos que yo estoy pasando. Y no solamente le dice eso, sino que le dice: sino tú también participa de las aflicciones de Cristo. Hay una gran verdad. Si tú no te identificas con los padecimientos de Cristo, si tú te avergüenzas de la obra de Cristo, nunca tú vas a estar dispuesto a sufrir por Cristo. Hay un músico cristiano que escribió un libro y él dice: el problema muchas veces de los cristianos, cuando se les pregunta si están dispuestos a morir por Cristo, muchos no están dispuestos a morir por Cristo porque ni siquiera han empezado a vivir por Cristo. Vergüenza. Timoteo, no te avergüences de Cristo y este crucificado. Timoteo, no te avergüences de que yo estoy preso. No estoy preso por pecar, no estoy preso por delinquir, estoy preso por proclamar la verdad de Jesucristo. ¿Y qué te espera a ti, Timoteo? Sufrimientos también. Sufre por la causa de Cristo. ¿Qué demanda Dios de ti? Dos cosas: que le reconozca como el Señor, y número dos, que te postres delante de Él, que le adores de manera genuina, cosa que no hicieron estos soldados. Ahora, ellos no solamente se están burlando de Jesús, ellos van un paso de avance. El texto nos dice que Jesús fue crucificado como el rey de los judíos. Versículo 21. Jesús crucificado como el rey de los judíos. Y obligaron a uno que pasaba, llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que llevara la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Jesús inicia, Lucas nos dice que él inició cargando la parte del travesaño de la cruz. Pero acordémonos que Jesús está trasnochado, no ha dormido. Él fue tomado preso en Getsemaní. No lo han dejado descansar, está deshidratado, flagelado. Y se nos dice que él va en debilidad. Y es ahí donde va pasando alguien llamado Simón de Cirene. Y los soldados romanos le dicen: venga usted, ayude a este esclavo. A este esclavo que va a la crucifixión. Jesús va a ser clavado como si fuera un esclavo. Simón de Cirene no tiene otra alternativa que ayudar a cargar aquella cruz. Ahora, hermanos, los romanos eran expertos crucificando personas. Ellos crucificaban a la orilla de la carretera. Todo el mundo debía ir a ver este espectáculo, porque no es solamente los sufrimientos de la cruz, sino el mensaje que mandaba la cruz. Gustosamente ellos proclamaban: mira lo que te puede pasar a ti si tú intentas rebelarte contra el imperio. Se narra de una revuelta donde 6,000 esclavos se rebelaron contra el imperio y todos fueron crucificados. Era tan sangrienta la crucifixión que estaba prohibido crucificar a un ciudadano romano. Pero Jesús va camino a ser crucificado. Un hombre obligado a cargar la cruz. Se nos dice que probablemente era de África, Hechos capítulo 2, versículo 10. Simón de Cirene, llevado fuera a un lugar, el lugar de la caravela. Recordemos que Marco está escribiendo a una audiencia que está en Roma y él está traduciendo. Era un lugar ya conocido, el lugar donde se ejecutan a los rebeldes, el lugar donde está dispuesto la muerte de los que se rebelan contra el imperio. Pero al mismo tiempo,
se nos dice el texto que a su lado clavaron a dos ladrones, dos pecadores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dos personas condenadas a muerte juntamente con Jesús. Y vienen los soldados y les ofrecen vino mezclado con mirra. Se cree que esta mezcla le ayudaba quizás una especie de narcótico, tratando de aligerar el sufrimiento que tiene Jesús en su cuerpo. Jesús rechaza tomar esto. Él quiere estar sobrio para asumir la obra que se le ha dado, la encomienda de morir por los pecadores. Recordemos, hermanos, cuál es el propósito por el cual ellos están haciendo. Un desfile cruel, un desfile injusto. La cruz del Cristo, cuando la humanidad enloqueció. Hermanos, este texto es muy conocido para nosotros. Pero yo tengo que admitir que mientras yo he estado orando, preparando esta serie, yo tenía esa inquietud: ¿cómo ellos iban a lograr crucificar a Jesús? ¿Cómo ellos iban a lograr llevar a cabo tan vil maldad? Testigos falsos, acusaciones falsas, odio, rencor, rechazo, burla. No simplemente lo mataron, hicieron todo lo posible para lo desnudaron. El texto nos dice que echaron suerte sobre sus vestimentas. Yo recuerdo cuando iba a la casa de mis abuelos, algo que a mí me llamaba mucho la atención, fundamentalmente los fines de semana, los sábados, era que por la calle pasaba el carnicero. Por la calle de aquel campo pasaba el carnicero. Y el carnicero, él iba detrás en su camioneta, pero delante él llevaba a un joven que llevaba un novillo, una vaca. Y aquella vaca era paseada por toda la comunidad. Y la gente salía a ver aquella vaca. ¿Cuál era la razón que él hacía esto? Era anunciar que en la carnicería iba a haber carne fresca. Y la gente veía la calidad del animal que iba a ser sacrificado. No era un animal cojo, no era un animal que le faltaba alguna parte de su cuerpo, era carne fresca. Esto ellos están haciendo con Jesús, obligándole a cargar su propio ataúd. ¿Sabes qué? Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús está muriendo desnudo en aquella cruz. Pero ¿sabes qué? Adán pecó, merecía la muerte, fue avergonzado, se avergonzó a sí mismo en su pecado, tanto él como Eva. ¿Qué hizo Dios? Mató un cordero para cubrir la desnudez de Adán. Adán trató de cubrir su pecado, su desnudez, con hoja de higuera. Dios cubrió su desnudez con un cordero que no tuvo nada que ver con el pecado de Adán, pero que sirvió para entregar su piel por la desnudez y la vergüenza de Adán. ¿Sabes qué? En la cruz Cristo está tapando la desnudez de nuestro pecado. Él está muriendo desnudo para cubrir nuestra vergüenza. Su sacrificio está tapando nuestro pecado, nuestra rebelión. Años y años de pecado siendo cubierto con la sangre de Cristo. Como dice Juan Calvino, los evangelistas describen al Hijo de Dios despojado de sus vestiduras para que nosotros podamos conocer la riqueza que nos ha ganado esta desnudez. Porque nos vestirá a los ojos de Dios y quiso que su Hijo fuera despojado para que nosotros aparezcamos libre y vestido delante de sus ángeles, en la vestidura de su justicia y en plenitud de todas las cosas buenas. Jesús rechazó beber este vino mezclado con mirra. Él quería enfrentar con sobriedad el juicio, la copa de la ira de Dios. Hermanos, este sufrimiento no es un sufrimiento sin propósito. Debemos recordar que por su sufrimiento nosotros tenemos paz para con Dios. Simón de Cirene, obligado a cargar la cruz. Pero ¿sabes qué?
una gran multitud seguía a Jesús. Jesús se volteó y les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué debe de hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y Lucas dice en Semana Santa: cada día, y sígame. Hermanos, no hay nadie en el cielo que tenga una corona en este momento que no haya primeramente cargado la cruz en esta tierra. Y la cruz implica los sufrimientos que vienen como consecuencia de nosotros identificarnos con la causa de Cristo. Las burlas, los menosprecios y todo lo que viene al identificarnos nosotros con Cristo. Simón de Cirene fue obligado. Tú y yo no solamente debemos tomar nuestra cruz cada día, debemos vivir al pie de la cruz. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No soy yo, es Cristo viviendo a través de mí. No soy yo, es Cristo dándome la fuerza para confiar en su obra en la cruz del Calvario, que me habilita para vivir en santidad delante de Él. Cristo crucificado, poder y sabiduría de Dios para salvar a los pecadores. Pero ¿qué vemos, hermanos? Que Cristo Jesús fue crucificado juntamente con los pecadores. Versículo 25. La hora tercera, a las 9 de la mañana, llegó el día. ¿Cuál era el título que le pusieron? El Rey de los Judíos. Versículo 27. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué hacían los romanos? Ellos ponían un cartel diciendo de qué le acusaban, por qué iba a morir. Y en ese cartel decía: el Rey de los Judíos. Aquí vamos a matar al Rey de los Judíos. Esa era la acusación. No es malhechor, él se está identificando como Rey de los Judíos. 2 ladrones, uno a la derecha, uno a la izquierda. Irónicamente, 2 discípulos de Jesús le dijeron: Señor, cuando tú vengas en tu trono, nosotros queremos sentarnos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Santiago y Juan. ¿Dónde está Santiago y Juan ahora? En medio del sufrimiento. Ellos querían la gloria, ellos querían la repartición de los cargos, pero ahora en el momento de la cruz ellos no están al lado de Jesús. ¿Sabes qué? Una de las acusaciones que le hicieron a Jesús: Jesús come con pecadores, Jesús camina con pecadores, Jesús comparte con pecadores, Jesús anda con pecadores. Jesús está muriendo por los pecadores. Pero también Jesús resucitó para salvar a los pecadores. Estos 2 hombres inicuos, nos dice el pasaje, que también estaban injuriando a Jesús. Sálvate si tú eres el Hijo de Dios. Hasta ahora los romanos, los gentiles se están burlando de Jesús. Los judíos están burlándose, menospreciando, atacando a Jesús, deseando quitarle la vida a Jesús. Pero el pasaje avanza, versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate, desciende de la cruz. Los transeúntes, la multitud, todo el que iba pasando por ahí, nadie se está identificando con él. No hay misericordia para Jesús. Sálvate. Hermanos, Jesús tiene el poder para tirarse de esa cruz. No fueron los clavos, no fueron las flechitas que detuvieron a Cristo en esa cruz. Usted recuerda Mateo capítulo 4, versículo 11, cuando Jesús va a ser encarcelado en Getsemaní, que Pedro saca una espada. Y Mateo dice que Jesús le dice: Pedro, guarda esa espada.
¿Tú no crees que si yo quisiera en este momento viene un ejército de ángeles y me rescatan y aniquilan a estos soldados? Hermanos, la ignorancia es atrevida. La rebelión del ser humano es atrevida. Bájate de ahí. Demuestra que tú eres el Hijo de Dios. Aquí se completa todo el cuadro. La humanidad completa, gentiles, judíos, conocidos, desconocidos. Los discípulos están corriendo. Pedro le negó, Judas le vendió. Toda la humanidad completa, aunada en un solo acto, rechazando al Mesías. En el hospital yo tengo un amigo que él era una persona peculiar. Él estaba a veces comiendo algo, tú te acercabas, si él estaba comiendo un bizcocho y ¿qué tú estás comiendo? Ah, bizcocho, ¿tú quieres? Sí. Él te daba un pedazo muy generoso y lo repartí. Pero después venía el dueño del bizcocho y decía, ¿quién se comió el bizcocho? Entonces ahí estábamos todos involucrados. Evidentemente ese amigo mío tenía la confianza para hacer eso. Él repartía la comida que no era de él y gustosamente nos involucraba a todos. Entonces cuando alguien preguntaba, ¿quién se comió el bizcocho? Todo el mundo. Cuando nosotros vemos la crucifixión de Cristo, cuando la Biblia habla de pecadores, estamos todos incluidos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, Romanos 3. A quien Dios puso como sustituto, como propiciación, como ofrenda por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los demás por la fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde entonces queda la jactancia? Dice Pablo, la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las buenas obras? No, por la fe. Todos pecamos, todos estamos condenados. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo en sustitución por nuestro pecado. ¿De qué te glorías? ¿Cuáles son tus buenas obras? ¿Cuáles son tus actos? Nadie puede gloriarse. La jactancia, dice Pablo, queda excluida porque solamente hay uno que merece toda la gloria, Jesucristo, el que murió por los pecadores. ¿Qué les dice esto a los creyentes, hermanos? La soledad de Cristo en la cruz del Calvario, la burla de Cristo, el menosprecio, los sufrimientos de Cristo nos llenan de consuelo. Él puede consolarnos a nosotros en medio del sufrimiento. Él es nuestro consuelo en medio de la soledad, en medio de todas las cosas que vienen a nuestras vidas. Cristo sufrió para darnos esperanza de gozo eterno a cada uno de nosotros. ¿Usted recuerda Jesús narrando la parábola? Los viñadores malvados, una viña preparada de todo. Y cuando llegó el dueño de la viña a buscar las ganancias, enviaba una y otra vez mensajeros. Y una y otra vez mataban, lo apedreaban. Y dijo, yo voy a enviar a mi hijo. Quizás ellos tengan misericordia. Quizás tengan respeto por mi hijo, el heredero. Y estos viñadores malvados utilizaron la lógica de manera inversa, de manera pecaminosa. Y dijeron, esta es la oportunidad. Este es el heredero. Si le matamos, nos quedamos con la viña. Y será nuestra y ya no habrá nadie que venga a reclamar. Y eso hicieron, eso es lo que están haciendo. Jesús había enviado profetas, ya Juan ha sido decapitado, Juan el Bautista. Han matado a todos los profetas. Ahora está el hijo del dueño, el rey de reyes está en medio de ellos y aún así lo están crucificando. Lo han llevado a la cruz para tratar de eliminarle. Hermanos, si hoy nosotros vamos a participar de la mesa del Señor y debemos hacerlo con esta conciencia, ser consciente de lo que costó nuestro pecado, ser consciente de que esa fue la razón por la cual Cristo Jesús vino a morir. Él no merecía estar ahí. Para redención de los pecadores.
¿Cuál fue el resultado? ¿Qué nos muestra el pasaje? El gran rey fue crucificado para salvar a otros. Versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Sálvate. Si tú te bajas de esa cruz, creemos en ti. Si tú haces esta señal, vamos a confiar en ti. Tú que salvabas a otros, sálvate tú mismo. Burlándose. Pero su burla dice una gran verdad. Jesús vino para salvar a los demás. Jesús vino para salvar a los pecadores. Ahora, hermanos, el pasaje nos muestra que por medio de la obra de Cristo, Cristo salvó a los pecadores. Simón de Cirene, el texto en el versículo 23 nos dice que era el padre de Rufo. Y en Romanos capítulo 16, versículo 13, el apóstol Pablo dice: salúdenme a Rufo, hijo de Simón de Cirene, y a su madre, la madre de Rufo, esposa de Simón, que también es mi madre. Quizás Simón de Cirene en ese momento cargó la cruz de manera forzosa, pero probablemente llegó a ser un discípulo de Cristo y voluntariamente cargó la cruz. Pero se nos habla de uno de esos ladrones, malhechores, que estaba burlándose en ese momento en la cruz. Pero que en el Evangelio de Lucas capítulo 23 se nos dice, versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y en el versículo 42, este hombre que está clavado al lado de Jesús, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios tuvo misericordia de este ladrón y le abrió el entendimiento. Le hizo saber que él era un pecador, mientras el otro decía: sálvate para que sigamos, y sálvanos a nosotros para seguir haciendo lo que sabemos hacer. Este ladrón es convicto de pecado y dice: nosotros merecemos la muerte, pero Jesús no merece estar aquí. Pero al mismo tiempo Dios le da el convencimiento de pecado a este ladrón para reconocer que Jesús es un rey, pero es un rey eterno. Un rey poderoso que se va a levantar de la muerte y que tiene la capacidad de salvarlo a él. Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Pero Jesús salva también, versículo más adelante en el versículo 39, un soldado romano, un centurión romano que confiesa verdaderamente: este hombre es el Hijo de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 7 nos informa que muchos sacerdotes, fariseos, escribas vinieron a la fe, vinieron al arrepentimiento. Uno de ellos, muy famoso, principal en medio de los fariseos, llamado Saulo de Tarso, asolaba la iglesia. Pero un día Cristo se le apareció camino a Damasco y le cambió la vida. Es decir, hermanos, que por medio de la obra de Cristo, una y otra vez, Jesús sufrió la injusticia, el insulto que tú y yo debimos haber sufrido. Jesús experimentó la vergüenza que tú y yo debimos haber pasado. Jesús llevó la culpa y la maldición que tú y yo debimos haber llevado. Es el pastor que quedó preso para que sus ovejas fueran libertadas. El rey que dio su vida para comprar su pueblo a precio de sangre. Él llevó nuestros pecados para darnos a nosotros redención delante del Padre, del trono de la gracia. Por eso, hermanos, ese gran rey murió desnudo para cubrir nuestra desnudez, crucificado junto a pecadores para llevarnos delante del Padre. Pero al mismo tiempo, a pesar de las burlas, ese gran rey ha prometido que volverá por cada uno de su pueblo, de sus escogidos. Por eso, hermanos, nosotros en este momento, al ver la gloria de la cruz, al ver el poder de Cristo manifestado salvando a pecadores, lo que nos queda hacer es rendirnos a su soberanía, reconociendo que Él es el Rey
y postrándonos delante de Él, clamando por misericordia. Oremos en esta hora. Señor, una vez más, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, oh Padre Celestial. Gracias, Señor, porque no fueron los clavos que te sostuvieron, Señor. Fue tu amor por el Padre, fue tu amor por cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por enviar a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Ayúdanos a vivir a la luz, al pie de la cruz, a la luz de esta gloriosa verdad, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le guarde, hermanos.